y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, cuando hablamos del concepto que el mundo o que el mundo generalizado ha tenido sobre lo que es el servicio, el concepto es un concepto de menosprecio y es un concepto, digamos, de servilismo, el que se ha tenido de parte del mundo. Por ejemplo, se piensa que una persona que sirve, bueno, es una persona iletrada, por ejemplo. Mire, queremos contratar a una persona para que nos ayude a limpiar los baños, una persona que nos ayude a limpiar la casa. Queremos una persona para que nos ayude a hacer trabajos menores. No sabe leer, no importa. No sabe escribir, no importa. Y empieza la gente a considerar que el que sirve debe ser una persona que no tenga recursos. Bueno, servime porque sos pobre, servime porque no tenés nada, servime porque sos indocto, servime porque vos sos una persona de baja categoría, de segunda clase, no sos una persona de primera clase, no sos un literato, no. Así que hasta se piensa que una persona así es la única que debe servir. Ese es el concepto que se tiene, y por eso es que, bueno, la mayoría de las personas de hoy desea contradecir ese pensamiento, esa visión, y lo hacen de diferentes maneras. Lo hacen, uno, no sirviendo, no sirven. No, yo no sirvo porque eso es para los pobres, eso es para los iletrados. Otro dice, mira, yo voy a demostrar que quiero salir adelante, así que se lanzan en pos de un título, se lanzan para alcanzar un nombre, se lanzan para conseguir un carro de lujo, un carro de mucho dinero, una gran mansión, y si es posible contratan un siervo y tienen un siervo. Dicen, no, yo tengo cómo tener siervos. Sí, hace muchos años en algunos países se tenía siervos, se contrataba siervos que los pagaban o no les pagaban, sino que los tenían ahí como esclavos. Y entonces se puede decir que esa conquista, esa lucha por conquistar títulos, por conquistar un nombre, ha llevado a la gente, ha llevado al hombre, a la sociedad, a un espíritu de grandeza, a un espíritu de celebridad, a un espíritu de grandeza, de comodidad, etc. Pero yo quiero decir que esa búsqueda de la grandeza, esa búsqueda de la soberanía, esa búsqueda del buen nombre, esa búsqueda del dinero, de la fama, de los podium, esa búsqueda, eso no es la característica de la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y eso es lo complicado de esto. Ese no es el patrón, ese no es el concepto que Dios quiere que nosotros busquemos. Ese no es el concepto de Dios. El que busca ese concepto de vida, esa convicción, pues es una persona que se convierte en una persona fea ante Dios, desagradable. Pastor, ¿significa que nosotros tenemos que buscar no conseguir nada? No estoy diciendo que no se busque conseguir nada, sino cuando el fin primordial es conseguir todas estas cosas para apachar a otros o para ponerse en una posición de superioridad. Y miren, este concepto de vida que estoy tratando de describir no es contrario a la iglesia. Yo sé que ustedes saben que dentro de la iglesia tenemos problemas. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Salvados, santificados, santos, 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 llenos del Espíritu. Pero aquí dentro de la iglesia a nosotros nos cuesta romper el paradigma sobre lo que es el servicio, los paradigmas de servicio del mundo o el concepto del servicio del mundo y lo que Dios dice. Porque, por ejemplo, mire, dentro de la iglesia cuando viene un pastor o un evangelista o un cantante, es un gran siervo de Dios, es un gran siervo de Dios. Y cuando
cuando clasificamos los servicios dentro de la iglesia, pues el pastor es el siervo de Dios, él es una persona de honor. Pero el servicio más alto es ser pastor y el servicio más pequeño es limpiar los baños. Puras mentiras. Puras mentiras. Y es un engaño de la iglesia, porque yo le voy a decir algo, hermano, pero debemos aprender eso. La persona más humilde de nuestra iglesia, digamos humilde en el sentido de que no tiene estudios, de que no tiene dinero, no tiene fama, vive en la peor colonia de Santa Ana, la Matepec no, vive en la peor colonia de Santa Ana, pero esa persona y hace un servicio aquí dentro de la iglesia, hace un servicio humilde dentro de la iglesia. El servicio de esa persona es igualito o mejor que el servicio que hacen los predicadores aquí, igualito o mejor. Pero nosotros pensamos que los hermanos de alabanza, como pasan de corbata, son más que los hermanos que limpian los baños, y es una cosa pero equivocada. En la iglesia, ¿saben qué, hermanos? El que limpia una silla, el que limpia un baño, el que barre el templo, tiene el mismo o mejor recompensa que aquellos que se paran aquí con grandeza. Peor si aquel que se para aquí se para con grandeza porque piensa que es algo. Le voy a decir algo: en la iglesia se ha cometido ese error de considerar el servicio también de clasificar desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando uno estudia la vida de Pablo, hermanos, dice Pablo: cuando yo fui a ustedes, dice, no me propuse saber nada, no fui con sabiduría de palabras, y fui con temor y con temblor. Yo decía, yo soy el más pequeño, soy el que menos sabe. Y no lo dice en un sentido irónico, no lo dice como queriendo decir lo contrario de lo que él es, sino que él está reconociendo, y los teólogos creen que realmente Pablo estaba temblando cuando hablaba a los corintios. Entonces, el servicio de la iglesia, el servicio en la iglesia también se clasifica. No solamente allá en el mundo se considera o se estratifica al que sirve como el más gacho y al que es servido como el más grande, sino a veces también en la iglesia se considera eso, pero es un error. Y yo esta noche quiero decirles, iglesia, de aquí en adelante, si es que alguien ha pensado en algún momento, ese ha sido un pensamiento del diablo, porque aquí todos los que servimos en alguna manera vamos a ser recompensados de acuerdo a la manera que sirvamos, y ningún servicio es más importante que el otro. ¿Están de acuerdo? Ahora, mi propósito hoy es demostrar que el servicio que nosotros hagamos nos hace semejantes a Cristo. Eso es lo que estoy queriendo compartir. Entonces, en primer lugar, servir a Cristo me hace semejante a Él porque el servicio implica una autonegación. Y entonces vamos al orgullo del ser humano. El orgullo del hombre muchas veces no le permite servir, porque, bueno, dice, ¿cómo yo voy a servir? Yo no sé, de algún lado, hermanos, de algún lado, no sé qué lado, bueno, sí sé, pero ustedes saben que de algún lado se oye una voz que le dice a uno: y vos sirviendo, vos sos fiscal, ¿sí o no? Pero es que vos, mirá, psicóloga. Usted es psicóloga, ¿verdad? Ay, vos sos psicóloga y sirviendo. Ya, y entonces como que hay una vocecita que no sé de dónde viene. O sea que sí sé de dónde viene. Del diablo viene, ¿verdad, hermano? Y que le empieza a decir a uno: pero y vos sirviendo. O sos el papá de la casa. El papá de la casa y limpiando el baño y tus hijos sentados. ¿Les ha pasado? Sos la mamá de la casa y mirá qué barbaridad.
tu esposo rascándose la barriga viendo televisión y mira vos aquí, hermano, nos ha pasado a todos, ¿sí o no? Y entonces como que la voz del diablo diciendo, no sirvas. El orgullo está metido en el corazón del hombre y por eso es que no nos deja servir profundamente. A mí me da alegría. Yo le digo, una de las cosas de los servicios que me ha dado mucha satisfacción en nuestra iglesia, de todos los servicios son importantes, ya dijimos que todos son importantes, pero a mí me ha dado alegría, por ejemplo, cuando la gente de Casa de Misericordia, a ver cuántos hay de Casa de Misericordia aquí, levanten la mano ahorita, quiero verlos. 3, 4, 2. Sí, mire, viera qué bonito ver al doctor Tony todavía con su estetoscopio, quitándose la gabacha que viene de operar y se va a meter a la cocinita que tenemos allá en el fondo y se pone a agarrar azafates de comida para darle a los indigentes. Y digo el caso del hermano Tony porque estoy tratando de enseñar que ningún título, él es un médico y cirujano, pero ningún título ni ninguna posición a ustedes y a mí nos debe hacer pensar que nosotros somos muy grandes para servir. Yo te quiero decir, iglesia amada, con todo respeto, somos siervos. Todos somos siervos. No importa si tu familia tiene pisto, hermana. No tienen, va. Bien tienen. Sí tienen, hermana, pero tú eres una sierva. Tú eres una sierva. Hermanos, y eso es justamente lo que el Señor puso en esta semana a hablarnos. Somos siervos, por el amor de Dios, somos siervos. Ninguno piense, ninguno tenga concepto más alto que el que debe tener. Somos siervos. Y el servicio nos permite combatir el orgullo humano. Cuando alguna vez usted esté sirviendo y escucha esa vocecita horrible que por allá se oye y llega, usted diga, te reprendo, Satanás, porque yo tengo que servir. Apenas llego a siervo inútil. ¿Quién ha pensado con ínfulas de grandeza aquí en la congregación? Yo no puedo agarrar la escoba y barrer aquí. Yo no puedo. La grandeza, el orgullo del ser humano cae mal, ¿sí o no? El orgullo del ser humano, del individuo, dice que molesta. Me estaba escuchando una noticia que dice que una vez estaba la selección de fútbol cuando estaba un entrenador que se llamaba Milovan, no sé de dónde era exactamente, no recuerdo exactamente, pero Milovan era un entrenador serbio, estaba aquí entrenando a la selección salvadoreña y ellos, dice que los muchachos fueron al entrenador y le dijeron, profesor, fíjese que estamos enojados. ¿Por qué? Porque mire, el aire acondicionado de los cuartos no funciona aquí en la concentración. Y él dice que les dijo, vamos a ver, ¿tenés aire en tu casa? No, le dijo. ¿Vos tenés aire acondicionado en tu casa? No. Estos pobres quizás ni conocían qué era el aire acondicionado y agrandados ahí, pues entonces cállense la boca y vamos a seguir entrenando porque ustedes no tienen aire acondicionado. La ínfula de grandeza cae mal, ¿sí o no? Hay unos que ni nada tenemos y nos la llevamos de que somos la gran cosa. Y es más, te voy a decir, hermano, te voy a decir algo. Por mucho que vos tengas, lo que tenés no es tuyo. No es tuyo, porque el dueño absoluto se llama Dios Todopoderoso. Él es el dueño del oro y de la plata, del mundo y su plenitud, de todos los que habitan en él, dice la Biblia. Entonces, las ínfulas de grandeza, cuando nosotros empezamos a servir, le estamos dando duro a la carne, a la soberbia, al orgullo. Cuando usted agarra un cepillo para limpiarle los zapatos a la esposa. A ver, hermanos, ¿cuántos le han lustrado los zapatos a la esposa alguna vez? Aleluya. Se nota que los mandan.
No, eso está bueno, eso está bueno. No, sigan mandando, mujeres. Eso está bueno, pero qué bien cuando nosotros podemos hacer cosas que se supondría que nosotros no deberíamos hacer. Estamos dándole duro a la carne. Y la carne no me refiero al cuerpo, no lo entendamos como la parte física. La carne me refiero al hombre espiritual, al hombre interior, al espíritu de soberbia, de orgullo, de grandeza. Entonces, cuando yo sirvo, estoy sujetando mi espíritu y me estoy haciendo humilde, lo estoy venciendo. Es un ataque contra mi grandeza, es un ataque contra mis ínfulas. Por eso es que yo tengo que servir. Yo tengo que servir. Y aunque escuche esa famosa voz que les digo, ustedes digan, no, yo tengo que servir. Yo tengo que servir porque eso es a lo que yo vine. Yo vine para servir, dijo el Señor. Yo no he venido para que me sirvan, dijo Jesús. Y si Jesús lo dijo, ¿quién es usted para qué? ¿Quién es usted? Dígale a su vecino, ¿quién sos vos? A la puerta de Jesús, pedazo de tierra mojada. Entonces, nosotros servimos por eso. Ahora, mire, hay algunas implicaciones de servir. Quiero señalar un par de implicaciones. Por ejemplo, cuando yo estoy sirviendo, yo estoy atendiendo la necesidad de otro prójimo. Aquel prójimo, aquel próximo, como usted lo vea, tiene una necesidad y yo lo estoy atendiendo. Estoy dejando de pensar en mí y estoy atendiendo. Es bonito cuando uno en algún momento va en su vehículo y hay una persona con un carro varado y uno se baja de su vehículo y se pone a empujar el carro del otro. ¿Cuántos han hecho eso? Porque cuando uno hace eso, tal vez uno llevaba prisa, tal vez uno llevaba su agenda, pero uno se baja y dice, en este momento es más importante él que yo. Y eso es el servicio. Todo servicio que yo hago me hace pensar, o lo hago quizás sin pensar, de que yo estoy atendiendo la necesidad de otra persona. Y eso es justamente lo que estamos diciendo. Eso es la autonegación. También está mostrando que hay una grandeza interior en la persona. Está demostrando que tiene un corazón generoso, que no puede ver la necesidad y la pobreza y el hambre o lo que sea que esté viendo en ese momento tan fácilmente e irse a la cama como si nada pasado. Deberíamos, miren hermano, yo no quiero hablar de mí como ejemplo, porque en esto yo no soy quizá ejemplo totalmente, pero porque estamos aprendiendo. Pero lo que quería decir es que uno se va endureciendo, se va endurando. No sé si les ha pasado a ustedes. Uno dice, cuando yo era más joven era más sensible, y uno se va haciendo más duro. Yo recuerdo que cuando vinimos a El Salvador, ahí enfrente había un hombre, un pordiosero, que hacía su fuego, se llamaba Oscar, hacía su fuego ahí, Coca le decían. Hacía su fuego ahí, comía, traía de la basura, pasaba haciendo humaredas y ahí comía de la basura y todo. Y yo recuerdo que nosotros vivíamos ahí, aquí al lado, en una gran casa con mi esposa. Estábamos recién venidos de Guatemala, jovencitos. Y recuerdo que yo en la noche, cuando estaba lloviendo, me iba a parar a la ventana por la solaire y miraba a Oscar y el agua cayéndole. Y él ahí con su plástico. Y yo me ponía a llorar. Yo lloraba y decía, Señor, pero ¿cómo tanta injusticia? Yo aquí una gran casa habían no sé cuántos cuartos, y mi esposa y yo apenas usábamos como medio cuarto, y no teníamos nada, una sola camita, y eso era todo lo que teníamos, hermano. Y mire que pasaron los días hasta que un día yo ya no aguanté y le dije a mi esposa, mira, este Oscar tiene necesidad. El problema de él es que había un ratito que estaba bien y después perdía la lucidez, y entonces le agarraba por maltratar al que pasaba en la calle al rato. Mire, hijo de tanta, y llegó a conocer mi nombre porque yo le llevaba comida,
daba comida y le dije cómo me llamaba y le hablaba de Dios. Pero yo le dije un día a Yuni, mira, metámoslo a la casa. Metámoslo, ¿cómo vamos a verlo ahí? Metámoslo a la casa, hermano. Y lo metimos a la casa, fíjese. Pero allá en el fondo había un cuarto. Le preparamos su camita y lo metimos ahí a ese cuartito que había en el fondo. Había un baño aparte y había una pila. Así que estaba todo preparado y lo metimos. Y a veces cuando le llevábamos la comida al ratito, andaba caminando por aquí, este hermano David, hijo de tantas, y diciendo un montón de cosas. Mire, lo aguantamos 3 meses. 3 meses lo aguantamos. Pero a los 3 meses, ya cuando se había rehabilitado, ya no tenía droga, ya no tenía alcoholismo, pero siempre se chollaba por ratos. Pero le conseguimos un trabajo como ayudante de albañil. Y hermano, y el hombre se fue a trabajar y le pagaron la semana. Cuando le pagaron la semana, se fue a chupar otra vez, agarró zumba. Y yo ya no tuve la capacidad de restaurarlo y lo vi algunos años, pero ahora ya no sé si ya se murió o qué. Pero esa es la realidad de la vida. El mundo está necesitado, pero como que nosotros no nos damos cuenta de la necesidad del mundo. Somos duros. Nuestra sensibilidad se está acabando. Pero cuando una persona sirve a alguien, y quiero decir, no puse ese ejemplo como un ejemplo de grandeza, sino de vergüenza, porque el hombre se me fue y yo ya no lo fui a levantar. Yo no hice bien el trabajo. Sinceramente no hice bien el trabajo. Yo debía haber seguido otros 3 meses. Chupó una vez y lo hubiera metido otros 3 meses. Yo creo que a los otros 3 ya no hubiera agarrado zumba. Posiblemente sería pastor aquí en la iglesia. No sé, los maltratara a ustedes para que agarren el hilo. Pero hermano, fíjese que esa es la realidad. Esa es la realidad. Nosotros somos duros. Vemos a los necesitados. Vemos a una persona que está ahí con el carro varado y nos vamos de largo. Vemos a una persona que se está mojando y nosotros tranquilos. Entonces como que la sensibilidad se va perdiendo. Pero cuando una persona empieza a servir, la sensibilidad va volviendo. Entonces eso se llama autonegación. Yo me voy entregando, yo voy dando mi vida. Y esa autonegación se convierte en una autodonación voluntaria, porque yo mismo me estoy dando. Y mire, cuando yo sirvo me estoy dando. Si usted da dinero, usted está dando vida. Dar dinero es dar vida. ¿Saben por qué? Porque el dinero usted tiene que ganárselo. Y para ganárselo invierte su tiempo. Y el tiempo es vida. Entonces cuando usted da dinero, da vida. Y cuando usted da tiempo, da vida. Cuando usted da fuerzas, da vida. Cuando usted da talento, da vida. Todo lo que usted haga por una persona necesitada a la que va a servir, le está dando su vida. Entonces se está autodonando, y esa es autonegación. Eso es una cosa interesante, como Jesús dice: yo vine no para que me sirvan, si yo vine para servir. Yo me estoy autodonando, me estoy ofreciendo, me estoy entregando. Y eso es una cosa importante. Por eso es que el servicio en la iglesia lo hemos confundido también en la iglesia. El servicio no se limita a 1 hora de diaconado. Yo felicito a los siervos allá. Mire, parados están, parados. Ahí están parados, porque ahora el servicio de nuestra iglesia, el servicio de diaconado, se divide en 3 partes. Número 1, los de ambientación, que son los que preparan el ambiente físico y espiritual. Los de parqueo, que ya están cuidando sus carros, no se preocupen, si los abren, ellos fueron los que los abrieron. Ellos son los encargados, no se preocupen. Y luego un equipo de recepción que tiene que estar parados ahí. No es fácil eso, no es fácil, pero están sirviendo con todo. 2 horas sirven, o entre semana 1:30, que es lo que dura el culto. Pero hermano, el servicio no debe limitarse a 2 horas o a 1:30. El servicio debe ser las 24 horas y servir en todos los lugares donde yo estoy. Sí, hermano, si yo me limito a servir en un privilegio de la iglesia durante 1:30 o 2 horas, pero no sirvo las otras 22 horas de mi vida, entonces yo estoy siendo un religioso, un fantástico religioso.
Pero la idea no es eso. Hermano, nosotros tenemos que servir porque, como dijo Gabriela Mistral, sirve el árbol, sirve el perro, sirve todo sirve. Así que el que no sirve, dice un adagio por ahí, no sirve tampoco. Tenemos que servir en todo tiempo, en todo momento, a toda hora. Ahora, servir no con el sentido de conseguir algo, servir no con el sentido de lograr que me recompensen lo que yo estoy dando, sino que servir con un espíritu de lo que implica el concepto de la palabra servicio. Mi hija bromea conmigo y yo le digo: hija, hace tal cosa, ¿cuánto me vas a pagar? Le digo: mira, hija, vas a hacer tal cosa, cómprame un carro. Yo le digo: no, serví, ayúdame. Pero son bromas. Ahora, lo que quiero decir es que las implicaciones del servicio, del concepto de servicio, tiene que ser en base a: yo doy sin esperar nada a cambio. Porque eso es lo que dijo Jesús. Si ustedes le sirven a los que les pueden recompensar, no están haciendo nada. Como es el gobernador, como es el juez, no se preocupe, juez, yo le traigo todas las manos de lote que usted diga, señor juez. Pero como es este pobrecito que no tiene dinero, anda a comprarlo vos, Aragán, porque no te va a recompensar nada. Y el juez, cuando te van a meter preso, él te va a librar. Entonces no estás haciendo nada. Hay que servir a ellos, no con la esperanza de que nos devuelvan, pero hay que servir a los que sabemos que no nos van a devolver. Yo sé que uno sirve a gente que sabe que le puede dar más de lo que uno le da, amén. Pero hay gente que uno sabe que no le va a dar nada, pero ese es el verdadero servicio. Y nosotros tenemos que aprender a servir. Según los conceptos del Nuevo Testamento, hay dos sentidos que debe dar el servicio. Uno es en beneficio a los demás y el otro es en sometimiento personal. Vean, o sumisión, digamos. La palabra para servidor es la palabra diácono. En el original la palabra es diácono, y diácono significa servidor. Ahora, viene del concepto o del acontecimiento que se dio en el libro de los Hechos, cuando dice que la iglesia había crecido y entonces los apóstoles estaban sirviendo en las mesas y predicando la palabra, y entonces alguien dijo en algún momento: no está bien lo que estamos haciendo, tenemos que buscar hombres para que atiendan a la gente, que le den de comer a las viudas, a los necesitados, a los pobres, y eligieron a 7 diáconos llenos del Espíritu Santo. Entonces, la palabra diácono es un servidor, o también, si usted lo quiere más elegante, es un ministro. Usted es un diácono, un servidor o un ministro. Pero ministro significa ministrar o servir o ayudar. Es la misma cosa. Pero si hablamos de que somos servidores, somos ministros, somos diáconos. ¿Y sabe qué significa la palabra traducida? Desde ese contexto histórico, significa mesero. Entonces usted, ¿cuántos son servidores? Son meseros. Meseros y meseras. Dígale a su vecino: mesero o mesera. Ese servicio es el servicio de sumisión, porque un diácono es un mesero que servía sin muchos derechos. Pero también la otra palabra es la palabra doulos o doulos, así se escribe la palabra doulos, y es empleada especialmente cuando se refería a una persona que era utilizada en algún sentido como esclavo. Es decir, era un puro esclavo, ya no tanto un mesero, sino un esclavo. Pero los dos conceptos, tanto el concepto de diácono como doulos, implican la misma idea de servir en sumisión. Mire, por eso le digo, servimos no porque nos van a dar algo, sino porque tenemos que estar sumisos, tenemos que ayudar. Y eso es considerar a las personas como más importantes que nosotros. Y esto no es fácil. Esto no es fácil, porque la soberbia
me hace a mí pensar que yo soy más importante. Él dice, yo soy el hombre, yo soy el más importante. Y ella dice, yo soy la mujer, yo necesito ser atendida. El machismo y el feminismo. ¿Qué debe valer? ¿O qué debe ganar? ¿El machismo o el feminismo? Ninguno de los dos. Porque ni el machismo es correcto, ni el feminismo, sino que el equilibrio, el centro. Yo sirvo porque yo soy más fuerte que ella. Amén. Y yo ayudo a ella en cosas que ella no puede, o aún en cosas que puede. Ella es vaso más frágil. Y yo sirvo porque yo tengo cualidades que él no tiene. Amén. Hermana, si lo pones a él a cocinar, cocinas, pero le echas azúcar en vez de sal a los frijoles. Ese es el problema, que muchos de los hombres no tenemos esa habilidad para hacer las cosas como lo pueden hacer las mujeres. Y la otra palabra que tiene que ver con servicio, como debemos servir, es la palabra liturgos. Solo por decirla, pero eso no tiene nada. ¿Para qué decirla? No, si nunca la vamos a aprender de memoria. Pero tiene que ver con beneficiar a los demás. Entonces yo digo, yo sirvo para beneficiar, yo sirvo para ayudar. No sirvo, no doy porque me van a dar. Como, estoy recordando ahorita que veo al hermano de azul allá. Estábamos allá jugando el día de comunión total. Terminamos todos los muchachos terminamos sudando y ahí bien bonito. Y el hermano se fue al súper a comprar unas botellas de jugo y bolsas de hielo y nos llevó. ¿Se acuerdan? Y yo me puse a pensar, ¿qué lo motivó a hacer eso? ¿Qué lo motivó? Eso se llama amor. O sea, pensar en la necesidad de los demás. Ahí habían chorros con agua que uno podía ir a tomar agua, pero era diferente. Era beneficiar a los demás. El servicio también implica buscar el beneficio de los demás. Así que la autonegación no es un principio del mundo. El mundo no se va a autonegar. El mundo va a querer llevar la delantera y ganar siempre. Pero sí es el pensamiento de Cristo. Si yo me estoy autonegando, yo me estoy pareciendo a Cristo. Por eso el servicio, en vez del concepto que el mundo tiene, que eres una criatura de segunda clase, o eres un inepto, o eres un iletrado, el servicio no te hace más pequeño, el servicio te hace más grande. El servicio te hace parecer a Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Esa es la realidad sobre el servicio. Nunca sientas y nunca permitas que el diablo te haga pensar que tú eres pequeño porque estás haciendo un servicio o un trabajo menor. Tu trabajo, mientras más menor sea, mientras más insignificante sea, mientras más despreciable sea, ese trabajo o ese servicio te hace más grande, te hace más como Cristo. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren servir entonces? Entonces queremos servir. Entonces la cosa cambia. Mira, pásame los zapatos. Con mucho gusto, sí, Señor. Mira, tráeme la comida. Sí, con mucho gusto, Señor. Lávame estos calcetines. Sí, Señor. Lleguen un poco, pero lavámelos. Sí, Señor. ¿Ya? O sea, el peor trabajo. Mira, fíjate que el baño está tapado. Anda, trae la ventosa y lo destapas. Véaselo vos. Estoy comiendo. No, el peor de los trabajos que te pongan a hacer te hace más como Cristo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Ser como Cristo? ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Déjense mandar. Déjense mandar, no sean soberbios, no sean orgullosos. Cuando les digan que hagan algo, digan sí, Señor, sí, señora. Y díganlo de buena gana y digan amén. Aleluya. Las mujeres están contentas ahora porque van a mandar al esposo. Pero también los esposos pueden mandar a las mujeres. Ayúdame, sí, sí, Señor. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Y eso nos va a hacer, imagínense en una casa donde todos sirviéramos, donde todos estamos dispuestos a servir. Tráeme los zapatos. Con mucho gusto, hermano.
Hermano, ¿qué? Anda a traerlo vos, que vivo. Mira, anda a cerrar la ventana, Nidia. Cerrar la ventana que ya nos vamos. Anda a cerrarla, Erika. A vos te dijeron. ¿Verdad que así pasa? ¿Sí o no? A vos te dijeron. Anda a cerrar la voz, Aragán. Ve. Y empieza a maltratar. No es así, hermano. Lo peor que te pongan a hacer, haz lo que te vas a parecer a Cristo. Cuando tú sirves, lo peor, el peor servicio, tú te pareces a Cristo. Aprende a servir. Si no te pareces al cachudo, al mundo, a la soberbia. Hay un hombre grande en la Biblia. El mismo Jesús dijo: de los hombres nacidos de mujer, no hay otro hombre como él. Se llamaba Juan. ¿Y sabe qué pasó con Juan? Juan iba por toda la región del Jordán predicando y anunciando la venida del Maestro, la venida del Mesías. La gente cuando lo vio, dice que la gente preguntaba: ¿y entonces qué haremos? Mire, era tan imponente la presencia de Juan el Bautista que cuando lo veían le decían: ¿qué haremos? Mire, ayúdame, hijo, por favor, con San Lucas capítulo 3 y versículo 10, y lo vemos en pantalla. Entonces dice, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Mire que dice el versículo 12: vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Imagínense, publicanos que eran comparados a las prostitutas, fueron impactados por la presencia de él y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie. O sea que ya habían marosos en aquel entonces. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Imagínense cómo era la impresión que él causaba. Y una vez le preguntaron diciendo: Juan, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? Porque es que nos sorprendes, nos cautivas. Mira, todos vienen corriendo a ti. Y él dijo: no. El que viene atrás de mí es tan grande que yo no soy digno de desatar agachado el calzado de sus zapatos. Increíble. ¿Y usted qué es? Yo soy el presidente de la compañía. Sin mí aquí no funciona esto. Hermano, que Dios nos ayude a ser humildes. Que Dios nos ayude a servir y a entender que yo apenas soy un siervo, apenas llego a siervo, inutilísimo, porque medio hago lo que me dijeron, no hago un poquito más de lo que debo hacer. Las únicas que yo miro que hacen un poco más en la familia son las mamás. ¿Verdad que sí? Démosle un aplauso a las mamás. Las mamás hacen un poco más. Se levantan más temprano y se acuestan más noche. Bueno, algunas. Las mamás son capaces de dar todo por su hijo, por su esposo, menos por la suegra. Pero las mamás son increíbles. Las mamás son increíbles. Son increíbles. Tienen un corazón generoso, un corazón dadivoso. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a servir. Servir es dar. En segundo lugar, es dar sin esperar nada a cambio. Miren, el Señor Jesús dice: yo vine para dar mi vida. Y cuando dice vine a dar mi vida, estamos en Marcos 10:46, a dar y para dar mi vida. No es dar cualquier cosa, no es dar, por favor regáleme sí, saca usted la moneda más negra que pueda haber y le regala. Da lo mejor, su vida. Por eso es que la verdadera prueba del amor es dar. La verdadera prueba de la amistad es dar. Jesús dijo:
En San Juan 15:13 dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y yo he puesto mi vida por ustedes. Dice Jesús, yo vine a dar mi vida. Así que nosotros, hermanos, tenemos que servir, y servir sin esperar nada a cambio. Porque uno, el problema que tiene es que empieza a servir y dice, ni agradece. ¿A cuánto les ha pasado? Ni agradece. Mira que yo le regalé esta ropa a fulana tal y ni se la pone, ya no le doy nada. ¿Y qué te importa? Dásela. Tal vez la vendió para comer. Amén. Tú tienes que dar, tú da, tú sirve, tú ayuda, sin esperar nada a cambio. El amor del que implica dar o servir debe ser como está en 1 Corintios. Leamos eso y terminamos la reflexión de esta noche o el estudio de esta noche. 1 Corintios 13:4. Ayúdame, ejército. 13:4. Y van a ver lo que dicen estos versículos que todos conocemos, pero así debe ser la manera de servir. ¿Qué dice? El amor es sufrido. Está diciendo que el amor tiene la capacidad de soportar cualquier cosa con hacerle bien, con tal de hacerle bien a otra persona. Eso es lo que significa. ¿Qué más? Es benigno. Nunca quiere algo malo para el prójimo. El amor no tiene envidia. Qué tremendo. ¿Qué más dice? El amor no es jactancioso. Mire lo que yo le hice. No, nada. Por eso Jesús dijo que no sepa la mano derecha la izquierda lo que haces con la derecha. ¿Qué más dice que es? No se envanece. Sigamos. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor, esa es la manera de servir. Así debe ser la manera de servir. Así que, hermanos, yo termino en esta noche preguntándole: de los atletas olímpicos que han estado viendo en Brasil, ¿cuál es el atleta al que usted más se quisiera parecer? Usain Bolt. Ese negrón mide 2 metros y 6 centímetros más o menos. Imagínense, hay algunos aquí que se quisieran parecer a Usain Bolt. Michael Phelps, el nadador norteamericano récord. Hermanos, ¿y qué, señoritas? ¿A qué nadadora, a qué basquetbolista, a quién se quieren parecer? Ninguno de esas personalidades del deporte o de la fama, por simpáticas que sean, por guapas que sean, por grandes que sean, se compara a Cristo. Si yo sirvo, yo soy más guapo que ellas y que ellos. Dios me mira hermoso y dice: puchica, este es mi hijo. Qué hijo más calidad. Y ante los ojos de Dios, imagínese. Y yo le voy a decir algo. Esta noche usted se pudo haber quedado en la casa, ¿sí o no? Hoy creo que corría Usain Bolt para la otra medalla y usted se pudo haber quedado. Algunos se quedaron, pero usted dijo: no, yo voy al culto. Yo voy a ir a adorar a Dios y a estudiar su palabra. Eso se llama autonegación, eso se llama entrega. Si es que la vida cristiana es una cuestión de entrega, ¿sí o no? Licenciado Ernesto, eso es una vida de entrega. Si usted vivía su vida y ahora, dijo Jesús, cuando estaba chiquito ibas a donde querías, pero ahora dice: te agarro de la mano y te llevo a donde yo quiero, dice el Señor.
La vida cristiana es eso, cuando yo me entrego, yo me rindo. Por eso decimos en la iglesia, ¿cuántos se quieren entregar al Señor? Porque es eso, autonegarme, entregarme, rendirme y caminar ya no en mi camino, sino en el camino del Señor. Yo vivo para Él, yo sirvo a Él, yo me entrego a Él, yo gasto mi vida en Él. Es lindo gastar uno su vida en Él. Viera qué satisfacción. Tengo 26 años de estar sirviendo en el ministerio. Y cuando yo empecé a servir en la iglesia, yo era un jovenzuelo fuerte que no me calaba nada. La hermana Maura se me estaba casando y me causaba problemas. No me causaba ningún problema. Pero hoy, una cosita, y aquí es el dolor. Y aquí es el dolor. Y la espalda. Mi cuerpo ya no aguanta igual. Y yo he hablado eso con Alan hoy. Platicábamos eso, sí, Alan. El cuerpo se va terminando, ya no te responde igual. Pero qué lindo haberle podido entregar tu vida al Señor y servir de alguna manera. Poder decir, yo he servido, me entregué a Él, ya no viví para mí, sino viví para Él. ¿Cuántos quieren vivir para Dios? Servirle a Él. Y eso les va a hacer semejantes a Cristo. Amén, hermanos. Cierren sus ojos.